Alcalay, que fue representante de Venezuela. Por cierto, quería preguntarle al embajador Milos Alcalay, ¿cuántas veces ha estado Venezuela en el Consejo de Seguridad? Porque usted estuvo a punto de ser el representante de Venezuela en el Consejo de Seguridad en una oportunidad, ¿no? Es así. El tema es que Venezuela había sido ya aprobada cuando yo iba a ir, era embajador en Brasil, y el respaldo de América Latina era muy claro. En el último momento, mi predecesor consideró que debía dársele esa oportunidad a México. Él ya había dejado de ser embajador en Naciones Unidas y era la primera vez que México asumía el Consejo de Seguridad. Entonces, bueno, el presidente Fox recibió una comunicación del jefe de Estado venezolano para ofrecerle lo que ya había sido. Pero habíamos tenido en otras ocasiones una muy buena representación en diversas oportunidades. Tuvimos hace poco, recordaba en este programa, durante la época de Diego Arias, el embajador Adolfo Tallardat, hemos tenido en la época de Simón Alberto Consalvi. Es decir, Venezuela ha estado en el Consejo de Seguridad unas 4 veces, pero además formó parte en una diplomacia muy reconocida. Yo tuve la suerte de presidir el grupo de los 77 en China y mi predecesor, que era el embajador Pérez Guerrero, era un hombre PG, como llamaba en Naciones Unidas, muy, muy importante dentro de la UNCTAD, de la CNUSED, dentro de la dimensión del diálogo norte-sur y sur-sur. Y Venezuela era reconocida por su presencia. Y tuve la ocasión, la oportunidad, muchos años después, también de presidir el Grupo de los 77, que es una agrupación era en aquel momento de 123 países. Tú que eres también un conocedor de Brasil y la política brasileña, fuiste embajador en Brasil. Fui embajador en Brasil. Lula, en la última reunión del Grupo de los 20 y cuando fue a Naciones Unidas antes, pidió la ampliación del Consejo de Seguridad. Es posible que esos 15 miembros y 5 permanentes se extienda un poco más para que hayan por lo menos representantes de América Latina, de África y de Asia. Bueno, esa es una vieja aspiración que se está tratando hace muchos años en el mundo. Y Venezuela siempre ha estado muy inclinada a apoyar al Brasil como un país que pudiera estar representado permanentemente. En las Naciones Unidas, en la Asamblea General, el debate general, cuando vienen los jefes de Estado, siempre el primer orador es el Brasil. Y eso es una tradición precisamente por el peso de una diplomacia de Estado. Y no es Lula solo. Es decir, hemos visto cómo el Brasil, independientemente de quién esté gobernando, la diplomacia del Itamaraty es reconocida. Y ojalá siga la diplomacia del Itamaraty. Por ejemplo, en las situaciones actuales, no es la diplomacia del Partido de los Trabajadores, del PT, que es el partido de Lula, sino que es la diplomacia del Estado brasileño. ¿Qué es la diplomacia seria? ¿Qué es la diplomacia que debe ser? Estados democráticos. La diplomacia no la ejerce el partido de gobierno, sino el Estado. Tú puedes tener un gobierno de una orientación, en el caso del Brasil. Lo que pasa aquí, los españoles diplomáticos eran con el Partido Popular y ahora son del Partido Socialista. Pero por supuesto. Pero bueno, ya en el caso nuestro, en el caso mío, yo he sido diplomático con Acción Democrática, con COPEI, con Convergencia. En la primera parte de Chávez también renuncié cuando se rompió fundamentalmente 3 elementos que a mí me parecieron fundamentales. Uno de ellos era la diplomacia de Estado. La diplomacia no puede ser la diplomacia de un partido de gobierno. Tiene que ser, cuando a nosotros nos correspondió representar a Venezuela en las relaciones internacionales, yo recuerdo a nivel parlamentario, bueno, que iban los parlamentarios de gobierno y del principal partido de oposición, ADEI-COPEI, pero iban parlamentarios del Partido Comunista, del MAS, del MIR, de los partidos de centro. Es decir, el Estado es más que el partido de gobierno. Y ahí es lo que el Brasil, regresando al tema del Brasil, el jefe de Estado, que es también jefe de gobierno, entiende que él tiene que representar todo el espectro del Estado, es decir, tiene que representar el Parlamento, donde es minoría, y tiene que hablar con los partidos del centro, tiene que hablar con los partidos de centro-derecha. ¿Por qué tú hablas de Itamaraty en ese caso de tanto profesionalismo? ¿Es la academia, es el centro? ¿Qué es Itamaraty exactamente? El Itamaraty es el Ministerio de Relaciones Exteriores, que desde la época del Imperio, cuando tenían todavía el imperio tanto del emperador Pedro I, Pedro II, continuó siempre teniendo, en aquel momento era Río de Janeiro, la sede de la diplomacia,
grandes cancilleres que hicieron la profesionalización del Ministerio de Relaciones Exteriores y que permitía una diplomacia de Estado. Por supuesto, cada jefe de gobierno le imprimía una connotación, pero hay temas que evidencian que tiene el jefe de Estado que representar a todo el Estado. No, inclusive Lula ha sido muy prudente en esto, a pesar de que viene de un partido de los trabajadores, ¿no? Pero por supuesto, porque él tiene que buscar el equilibrio parlamentario, el equilibrio con los empresarios, el equilibrio con el Poder Judicial, el equilibrio con la prensa, el mantener las libertades de cada una de esas instituciones, porque él no representa, como digo, no es la diplomacia del PT, no es la diplomacia del Foro de São Paulo, es la diplomacia del Estado brasileño. Y eso es, el Itamaraty es el Ministerio de Relaciones Lo Exteriores. decía precisamente ayer el nuevo presidente de Uruguay, llamar a todos a un gran diálogo y seguir con las líneas fundamentales del Estado. Y decir que hay una izquierda muy conservadora, o sea, racional. Es una izquierda democrática. Yo creo que evidentemente el tono en muchos de los temas, igual que de otros países, está puesto en la visión, en la propuesta del programa de gobierno. Pero ya una vez que se asciende a ser jefe de Estado, el jefe de Estado tiene que compartirlo con toda la sociedad, y el llamado del nuevo presidente del Uruguay es la realización que siempre ha habido en las democracias. En Venezuela, siempre los jefes de Estado, en vez de buscar el conflicto con los salientes, era la armonía, la luna de miel, el buscar también escuchar Consenso, sí. las La posiciones de Constitución Estado. es producto de un consenso, todas las leyes debieran ser así también. Y eso te va marcando cada vez una definición. Es lo mismo que el presidente Boric en Chile, que es un gobierno de izquierda, pero que entiende que es absolutamente necesario cumplir los acuerdos internacionales. Por cierto, se habla de una izquierda nueva en América Latina con Boric y ahora con el presidente de Uruguay, y una expresión también en la derecha más hacia el centro. O sea, pareciera que los extremos se están llegando al centro por alguna manera o de otra vía para mayor democracia y participación. Yo creo que el marco general y global tiene que ser entre una verdadera visión democrática de libertad y de pluralismo, de izquierda, de centro o de derecha, frente a la tentación totalitaria, autoritaria, exclusiva y excluyente. Y eso también tiene que ver con un proceso de respeto a la ciudadanía nacional e internacional en un clima de paz, de conciliación, de diálogo y transparencia. Embajador Alcalá, y vamos a un corte comercial y seguimos con otros temas en la última parte de Brújula Internacional.